Llegamos a esta sección de nuestro curso de integrales trigonométricas. Esta sección vamos a ver trigonométricas, siguen siendo trigonométricas directas porque su fórmula la vamos a localizar aquí en el formulario que les estoy dando en la descripción del curso, ¿no? En la descripción del video. Pero ahora tiene ángulo compuesto. Como hemos visto, la integral de coseno dice integral de coseno de u, seno de u. Sabemos que la derivada de x es de x. Por eso cuando tenemos ángulos sencillos, sabemos que la integral de coseno es seno de x más c. ¿Qué pasa cuando la expresión es compuesta? Observemos este caso. Este de aquí tenemos, este es su ángulo u. Tenemos que la u es su ángulo. Si la u es 5x, la derivada de u respecto a x es 5, ¿no? 5, ¿no? Si la de x pasa multiplicando, vamos a obtener que la de u es 5 de x. Exactamente como lo tenemos aquí. Aquí tenemos la de u. Tenemos u y su derivada de u, tal y como le indica la fórmula, indica coseno de u derivada de u es el seno de u. Para este resultado va a ser el seno de 5x. Tenemos seno de u, seno de 5x más c. Preguntarán, bueno, ¿qué pasó con el 5? O sea, 5 fue parte de la de u. Por tanto, obviamente nada más se repite el seno de u. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos muy parecido. Tenemos la integral del coseno de 8x es coseno de u derivada de u. Si observamos, acá tenemos lo que es su ángulo. Este es el ángulo u, este es su ángulo u. Su ángulo u. Si la expresión u es 8x, la derivada de u respecto a x es 8, ¿no? Cuando de x pasa a multiplicar al 8, sabemos que la de u es 8 de x, ¿no? Esta no aparece, el 8 aparece acá, pero recuerden que la propiedad conmutativa de la multiplicación es 8 de x, igual acá tenemos la de u. Tengo la u y su derivada de u, por tanto el resultado va a ser seno de u, seno de 8x más c. Observemos este siguiente ejemplo. Sabemos que es coseno de u derivada de u. Si observamos aquí la expresión, ya habíamos visto que esta es la expresión u. Si la u es 5x, su derivada de u respecto a x es 5. Por tanto, la derivada de u es 5 de x. Tenemos el de x, pero no tenemos lo que es el 5. Así como lo hicimos con las expresiones directas, si requerimos de un 5, entonces tenemos acá el coseno de 5x de x. Para que se ajuste la expresión, requerimos de un 5, para que sea el 5 de x. Vamos a multiplicar aquí por 5, pero compensamos aquí con una constante, que sería un quinto. De esta forma, tengo el coseno de u y la derivada de u, porque la derivada de u es 5 de x. El resultado de esta integral directa, porque la integral de coseno de u es el seno de u, ajustando con una constante, es un quinto del seno de u, que fue 5x más c. Bien, ahí tenemos, si es directa, pero estamos, como indica, tenemos un ángulo compuesto ajustando su ángulo. Para el siguiente ejemplo, tenemos igual, es coseno de 6x, y aquí tenemos una constante. De acá indicamos directamente su ángulo ese es el ángulo u. La u es el ángulo, es 6x, la derivada de u respecto a x es 6, por tanto la de u es 6 de x, ¿no? Nos faltaría un 6, de hecho aquí tenemos 24. El 24 por el momento no sirve, necesitamos un 6. El 24 es constante, vamos a ubicarlo aquí adelante de la integral.
La propiedad que tienen, si una constante la ubicamos adelante de la integral. Tenemos el coseno de 6x, coseno de 6x de x. Requerimos ahora de un 6 para que se complete lo que es el teorema de coseno de derivada de u. Entonces, si agregamos un 6, aquí compensamos con un sexto, ¿no? Un sexto. Y tenemos 24 entre 6 es igual a 4. Aquí ya se cumple el teorema porque tenemos el coseno de u y la derivada de u es 6, es derivada de u. Así que aplicamos ya la resolución. 24 entre 6 es igual a 4 y la integral de coseno de u, derivada de u, es el seno de u, es decir, seno de 6x más c. Tenemos la resolución de este ejemplo. Tenemos expresiones trigonométricas directas, pero con ángulos convexos. Sí sabemos que tenemos la integral de coseno, es coseno de u derivada de u. Observemos este ejemplo. Aquí claramente identificamos que este es coseno de u. U es el ángulo, ese es el ángulo de esta integral trigonométrica. Si la u es 2x al cuadrado, su derivada de u respecto a x es 4x. Por tanto, la derivada de u es 4x de x. 4x de x, pero tenemos 3x, de hecho no nos sirve lo que es el 3. Vamos a ajustar esta expresión para que quede como directa. Como el 3 es constante, lo ubicamos aquí adelante, vamos a ubicarlo adelante, es x, ahora tenemos coseno de este ángulo que fue 2x al cuadrado de x. Para que se cumpla el teorema del coseno de derivada de u, su derivada debe ser 4x. Agregamos el 4 y compensamos aquí con un cuarto para ajustar lo que es esta expresión. De esta forma tenemos el coseno de u, observen, tenemos el coseno de u y aquí tenemos la derivada de u. Y la integral del coseno es el seno de u. Nos queda una constante que fue 3/4. 3/4 del seno de u sería el seno y la expresión u es un ángulo compuesto que es 2x cuadrado más c. Muy importante porque siempre en esos ejercicios, en las clases presenciales, los alumnos preguntan ¿qué pasó con este 4x? Este 4x, veamos, observen que aquí ya no está apareciendo porque es parte de la fórmula. Si observan, la fórmula dice coseno de derivada de u. Si la derivada de u es esta, solamente utilizamos el seno de u. Por esa razón el 4x ya no aparece, porque es una fórmula directa y es una condición de la fórmula. Tenemos una integral, es una integral directa. Aquí tenemos la tangente de u, tenemos tangente de la expresión u. Observemos que la expresión u es 3x cúbico menos x. La derivada de u respecto a x es 9x cuadrada menos 1. Por tanto, la derivada de u es 9x cuadrado menos 1 diferencial de x, ¿no? Exactamente como aparece aquí. Tenemos la tangente de u y la derivada de u. Revisamos lo que es nuestras fórmulas y tenemos que la integral de tangente puede ser el menos logaritmo de coseno o el logaritmo natural de la secante de u. Vamos a utilizar secante de u y el resultado va a ser logaritmo natural de la secante de u. U es una expresión compuesta que es 3x cúbico menos x más c. Ese es el resultado de esta expresión directa.